en cada discurso un pedacito del Pentateuco. Nos presenta a un Barcía en contacto con las masas, llorando y abrazando a todos uno a uno, bendiciéndoles y prometiéndoles la próxima entrada en el paraíso federal. Tanto sentimentalismo, señala Galdós a través del personaje Tito, me parece de muy mal agüero. Creen esos inocentes que las revoluciones se hacen con discursos frenéticos, con abrazos fraternales, con vivas estrepitosos y cantinelas optimistas. Dice Galdós que la gente, ¿no?, o los individuos que iban a escuchar al republicano y a quienes leían sus escritos conformaban un ruedo de bebedores y una patriotería de barrio que escuchaban los trabajos embelesados, aunque entre risas y alabanzas al repetir las frases del latiguillo que eran la salsa de los folletos. Bien, y yo creo que ya tengo muchos más ejemplos, pero no voy a entrar más porque si no, yo creo que estaríamos hasta las 9. Doy la palabra a mis compañeros y muchísimas gracias por escucharme. Bueno, perdonen el retraso. Buenas tardes a todos, a todas. Y como no podía ser de otra manera, pues lo primero que tengo que hacer es agradecer a los organizadores de este congreso el que me hayan invitado a participar, también a la Universidad Politécnica de Valencia, que nos acoge, y también agradecer porque me ha permitido escuchar a la profesora Guadalupe Gómez Ferrer, que ha sido, bueno, y es un referente para todas las historiadoras que hemos seguido, ¿no? Y también el recuerdo al profesor Jover, que, bueno, nos alumbró con sus trabajos, aquellos que empezábamos hace ya bastantes años, pues trabajos sobre el republicanismo y bueno, la Primera República, ¿no? Y, por supuesto, también agradecer compartir mesa con mis queridos y admirados colegas. Formamos parte también de un mismo equipo de investigación y siempre es un placer, ¿no? Y, bueno, pues dicho esto, y bueno, voy a intentar resumir para no quitarles tiempo a mis compañeros el porqué de esta intervención. Yo voy a analizar, voy a hablar un poquito del caso de Alicante, en torno precisamente a la insurrección cantonal, el impacto que tiene la ciudad de Alicante y también ejemplificarlo pues, en el proceso, las disputas entre los federalistas y los unitaristas, ¿no? Los republicanos unitaristas y los republicanos intransigentes, ¿no? Bueno, pues es lo que yo estudié hace ya bastantes años, me gustaría que fueran algunos menos, pero no, son bastantes años ya. Pero bueno, agradezco también esta oportunidad para revisitar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa intervención de Alicante aquí? Bueno, sí que hay otras ponencias, ¿no? Cantonalismo, a fin de cuentas, es un fenómeno que se expande, ¿no? Por España, por Andalucía, etcétera, la costa mediterránea. Pero en este caso creo que es interesante traerlo a colación por varios motivos. En un congreso como este que, bueno, pues conmemora el 150 aniversario, ¿no? de la Revolución Cantonal. En primer lugar, porque el caso alicantino, digamos, el republicanismo alicantino, ejemplifica de forma, yo creo que paradigmática, el proceso de división, ¿no? interna del republicanismo, que yo creo que evidentemente está en la médula, ¿no? del estallido de la insurrección cantonal. También porque el líder del republicanismo alicantino fue Eleuterio Maisonave, que en su puesto de ministro de la Gobernación en los gobiernos de Salmerón y Castelar,
bueno, pues realmente tuvo un clarísimo protagonismo en la represión de la Revolución Cantonal. Y porque además algunos conflictos, digamos, internos y algunas cuestiones que se van a plantear precisamente en el caso de Alicante, pues anticipan ya acontecimientos posteriores, ¿no? Esa es la causa, bueno, pues de haber, digamos, elegido este tema, entre otras cosas porque era el que yo más conozco, ¿no? Bueno, como todos sabemos, no voy a entrar mucho en ello, pues la causa inmediata de la sublevación pues fue el descontento, ¿no?, de los federales intransigentes de provincias con la lentitud de los poderes centrales en la aplicación del programa de reformas republicano, por la marginación que también venían sufriendo, y deciden alzarse en armas contra el Gobierno de la República. La cuestión crucial que se planteaba era una república unitaria, como querían algunos, una república denominada federal, pero digamos, dirigida o organizada desde el poder central, o la República Federal, digamos, por excelencia, ¿no?, basada pues, en el federalismo sinalagmático de Pi Margall, ¿no?, en la creación de cantones independientes que se irían uniendo en una confederación, etcétera, ¿no? La sublevación se origina, como sabemos, aquí, en Cartagena, y rápidamente se va a extender por el litoral valenciano, afectando a las 3 provincias, pero no de la misma forma. En el caso concreto del sur del país valenciano, bueno, pues la repercusión fue menor o fue de otro tipo. Quizás mañana podamos tener más conocimientos sobre otros casos, ¿no?, del país valenciano. De hecho, la adhesión del republicanismo alicantino al cantonalismo bueno, pues fue bastante limitada, motivado sobre todo porque la mayor parte de la militancia republicana alicantina se vinculaba a la corriente moderada del partido. Los grupos de federales intransigentes, la verdad es que eran reducidos, había una presencia, como veremos luego, pero realmente bueno, pues, habían menguado mucho, ¿no?, en su importancia, en su número, a consecuencia precisamente de ese enfrentamiento entre el sector moderado, que ya es mayoritario, y el sector federal. Y en ese proceso de disputa, de disgregación, ¿no?, la verdad que estaba ya inmerso ese proceso, estaba ya dentro del republicanismo, incluso cuando se forma el partido, ¿no?, tras la Revolución del 68. Pero había estado, digamos, bueno, pues oculto, pero sí que se percibía en el nombre de los diversos clubes, en también la orientación de diversos periódicos, etcétera, ¿no? Pero el hito más importante, a partir del cual se evidencia ya esa disgregación, hay 2 hitos muy importantes antes de la revolución o del estallido del cantonalismo. Uno de ellos va a ser la sublevación federal de octubre de 1869. En esa sublevación se manifiesta claramente esa división. Los grupos federales de Alicante pues, se suman a esa sublevación, en concreto el que era el jefe de esa fracción federal intransigente, que era Froilán Carvajal. Aquí tienen una fotografía con la camisa roja de Garibaldi, bueno, pues él había sido ya también, pues había participado en la Revolución del 54 con una partida revolucionaria en el 68, etcétera, y ahora se suma, bueno, pues en conexión con su gran amigo que es Rodrigo Solís. Pero, bueno, pues la sublevación fracasa. De hecho, esos sectores lo achacan a Maiso Nave, que era ya el líder del partido, a la negativa, ¿no?, de Maiso Nave de sumarse a una sublevación federal. Y bueno, finalmente, como creo que también es bastante conocido, es apresado Froilán Carvajal en Ibi y es fusilado antes de que llegue el indulto, que se había pedido y llegó, pero bueno, pues lo fusilan antes. Se culpa en gran medida
bueno, pues a la no gestión de Eleuterio Maisonave. Él dimite como alcalde, en ese momento era alcalde y diputado, se podía compaginar ambos puestos, pero realmente, bueno, pues evidencia ya su negativa, y para los federales empieza claramente a ser el culpable de la desaparición de Froilán Carvajal, que además se convierte o sube a los altares del martirologio republicano, ¿no? Es una figura muy presente además en el cantonalismo, porque el 13 de septiembre de 1873 la Junta Soberana del Cantón de Cartagena decidió dar el nombre de Carvajal al castillo de San Julián, y cito textualmente el decreto de la Junta, en conmemoración a su sacrificio en defensa de la Federación Española, ¿no? Y luego, pues bueno, todos, se ha mencionado aquí, se mencionará más, Mr. Witt en el cantón, es uno de los protagonistas en presencia, bueno, pues a través de milagritos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer hito importante de la separación. El segundo vendrá con la declaración de la prensa. Eleuterio Maisonave va a ser uno de los firmantes de esa declaración, que, como saben, bueno, pues no es más que una declaración unitarista en defensa de la República Unitaria. Y esto pues va a causar también una serie de conflictos internos, voy muy rápido, dentro de la agrupación o la formación republicana de Alicante, ¿no? Y esto se puede rastrear como Maisonave ya desde el año 69, en esa faceta, bueno, pues también de financiador y periodista, que también conoce Eduardo, pues va financiando una serie de periódicos que claramente lo que tratan es de contrarrestar la opinión federal. Y es muy significativo que en 1870 publica, no lo dirige él, lo dirige otro republicano de su sector, que es Antonio del Espino, pero el propietario es Eleuterio Maisonave, y no puede ser más significativo el título, La República Española. Y además, en su primer artículo de presentación dice: nosotros defendemos la unidad de legislación, de fuero, de poder político y indivisible del territorio. No es, por tanto, la República que defiende la confederación de estados o cantones independientes y unidos solo por pactos y alianzas más o menos arbitrarias. No puede ser más claro. Ya se ha producido esa división cuando se proclama la República. Bueno, pues van a intentar dar una imagen de unidad, ¿no? Pero realmente esa unidad no existe. Y el siguiente, digamos, confrontación vendrá efectivamente con el cantonalismo, ¿no? La verdad es que eran minoritarios, los grupos federales intransigentes en Alicante eran minoritarios, pero al menos 3 compañías de la Milicia Nacional estaban formadas, además se organizaban por orientación, digamos, ideológica, estaban formadas por federales y dirigidas por los hombres fuertes del federalismo intransigente después de la muerte de Froilán Carvajal. Y entonces, en ese contexto, bueno, hay que decir también que habían disminuido los clubes en general, el número de clubes. En Alicante hubo muchísimos clubes republicanos de forma simultánea, porque, bueno, pues esa primera eclosión, la efervescencia del 68, digamos, había menguado, ¿no? Pero, bueno, aún seguían existiendo algunos clubes, bueno, los radicales, por ejemplo, es decir, que se identificaban y, evidentemente, aunque eran ya minoritarios, pues eran una presencia que había que tener en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, Maisonave, y aquí lo pueden ver, bueno, pues claramente ya está posicionado con lo que sería luego, o podemos llamar el republicanismo conservador, ¿no? de Castelar, es la mano derecha de Castelar. De hecho, en cierta medida podemos decir que él provocó, en cierta forma, con su discurso, la caída del gobierno de Pi Margall, o por lo menos la estimuló, ¿no? Precisamente hablando en la sesión del 12 de julio sobre los sucesos de Alcoy, que yo debo de decir,
para mí no es cantonalismo, tiene un contenido diferente, un contenido obrero, lo que pasa es que coincide en el tiempo. También es verdad que hay presencia de internacionalistas en los cantones, pero no es como a veces, desde mi punto de vista, se ha interpretado que otro episodio más del cantonalismo, en este caso en Alcoy, ¿no? Hay un contenido, yo creo, de confrontación, burguesía y clase obrera muy claro. Entonces, él está muy impresionado porque era amigo de Agustín Albors. Aquí tienen, bueno, pues un grabado de la época que representa el asesinato durante los sucesos de Alcoy del alcalde republicano Agustín Albors. Ellos habían, digamos, en cierta forma, habían sido partícipes los dos y protagonistas de la conspiración o la trama civil que hizo posible, ¿no?, el triunfo rápido de la Revolución del 68 en Alicante. Bueno, Maisonave no, pero Agustín Albors había dirigido una partida revolucionaria, etcétera. Él está muy impresionado por esto que ha pasado y hace un discurso. Él en ese momento era ministro de Estado, y hace un discurso en el que, no se lo voy a leer, pero claramente dice: si ustedes, señores diputados, piensan que este gobierno no tiene la energía suficiente para acabar con el cantonalismo, con los hechos de Alcoy, en sus manos está, cambien en este gobierno. Está llamando, efectivamente, Pi Margall dimite, llega a Salmerón y él pasa, esto también es clave, a ser ministro de la Gobernación. Y luego, pues en el gobierno ya de salvación, como ven aquí en esta ilustración satírica de la flaca, el gobierno claramente conservador de Castelar, él, ya digo, era la mano derecha, era un íntimo amigo de él, ¿no? Y fue el ejecutor, ¿no?, desde ese cargo de ministro de la Gobernación, de la política represiva contra el cantonalismo, también contra el carlismo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con ello llegamos a lo que es la dinámica cantonalista en Alicante, y se hacen dos actos. El primero es el 20 de julio, en donde llega pues la fragata Victoria, mandada por Antoñete Gálvez, llega a la ciudad de Alicante. Y cuando llegan las noticias de que se está acercando, las autoridades, tanto civiles como militares, se van de la ciudad, huyen de la ciudad. Desembarcan los cantonales y, bueno, pues apoyados por los intransigentes alicantinos, pues se proclama el cantón de Alicante. Pero realmente, si vemos los nombres de esas primeras autoridades del cantón, y esto que yo creo que hay una cierta similitud con el cantón malagueño, pues son hombres de Maisonave, son hombres del sector moderado, lo cual resulta un tanto chocante, ¿no? Bueno, se proclama, mandan un telegrama a Madrid, a Eleuterio Maisonave, diciéndole que, pues que se había proclamado el cantón de Alicante. Maisonave enseguida, pues da cuenta a los diputados de la situación y, pues dice, aquí sí que cito textualmente: la milicia ciudadana se vio abandonada por las autoridades civiles y militares y por las fuerzas del ejército, que se fueron de allí. Dice, y pues se monta una junta de salud pública y dice Maisonave, nombrada espontáneamente. Dice, esto es un escarnio, como dice el diputado Gálvez y el coronel Pernas, impuesta por los sublevados de Cartagena. Es decir, ya desde ese mismo momento se considera que es una agresión. Nada más irse la fragata, pues el cantón se diluye y, de hecho, Maisonave, aplicando ya, Maisonave y luego el ministro de la Guerra, pues deciden separar de sus cargos al gobernador civil y al brigadier militar, al que más tarde se le sometería por haberse huido y no haberse enfrentado a los cantonales a un consejo de guerra acusado de sedición y complicidad con la rebelión, ¿no? Y el segundo acto llega en septiembre, y es el posible, otra vez, incursión de los cantonales de Cartagena en Alicante.
En este caso, ya como era previsible, Maisonave va a tomar una serie de medidas preventivas y luego ya pues, medidas, digamos, logísticas para hacer frente. ¿Cuáles son esas medidas ante los rumores de un posible ataque cantonal? Bueno, pues en primer lugar va a disponer toda una serie de medidas de tipo militar, la preparación, digamos, civil por una parte y militar por otra. Aumento de las fuerzas de carabineros, Guardia Civil, destacamentos también militares que se desplazan incluso desde el Regimiento de África, o sea que hace fuerte, digamos, la ciudad de Alicante, ¿no? Y luego ya hay otras de carácter, digamos, más político, que serían, por ejemplo, bueno, pues nombrar un ayuntamiento provisional en la persona de un alcalde que es de su entera confianza, un republicano también muy conservador. Además, hace encarcelar preventivamente a los cabecillas federales más conocidos, los manda al castillo de Santa Bárbara, y después reorganizar la milicia nacional. Tiene muy claro que no puede permitir que haya 3 compañías en donde, bueno, claramente son intransigentes. Las destituye, las reorganiza y, bueno, con ello pues llega lo que va a ser luego ya, bueno, el ataque cantonal y en los momentos previos a ese ataque, pensar que Alicante es uno de los puertos comerciales más importantes en ese momento, con una presencia de compañías comerciales extranjeras muy grande, ¿no? Entonces, todas estas compañías, los cónsules, pues van presionando, voy acabando, van presionando para evitar que se bombardee la ciudad, porque claro, hay almacenes, muchos almacenes con mercancías, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de negociaciones precisamente para evitar el bombardeo, ¿no? O por lo menos para retrasarlo, para que así pudieran por lo menos los súbditos extranjeros pues, salir de la ciudad, etcétera, ¿no? Maisonave, que se ha desplazado personalmente para ponerse al frente de estas operaciones militares y de defensa, da el visto bueno a ello. A fin de cuentas, él pertenece a una de las familias comerciantes más importantes de Alicante. Da el visto bueno, pero entonces el problema, el conflicto, se produce con el general que está al mando, que es el general Martínez Campos, ¿no? Y entonces, bueno, Martínez Campos se niega en rotundo a negociar con los... Ahí hay también, yo creo que una conexión con el cantón de malagueño, ¿no? Se niega en rotundo a negociar con los intransigentes, ¿no? Y bueno, tanto es así que el conflicto es gravísimo entre los dos, entre Maisonave y Martínez Campos presenta la dimisión. Y esto sí que me gustaría, si me lo permite la mesa, leerlo, una de las cartas de él, que creo que es muy significativa de lo que va a ser la posterior actuación del general Martínez Campos, bueno, pues trayendo de la restauración, ¿no? Dice, ayer, le dice Martínez Campos al ministro de la Guerra, ¿no? Dice, ayer presenté mi dimisión razonada y fundada sin que se apercibiera la hiel que reposaba en mi corazón por ver la alta autoridad que represento militar, judicial y políticamente por el suelo a merced de autoridades subalternas. Estamos hablando del ministro de la Gobernación. Pero hoy, a pesar de mi manifestación de anoche, estando declarado distrito en estado de sitio, habiendo venido a morir aquí de gala por si otros no saben hacerlo, ha habido una reunión sin mi permiso autorizada y que sigan las negociaciones de San Juan con Carreras, el Pirata de Águilas, el futuro Barbarroja de Alicante. No los he fusilado en el acto, como gobernador de plaza en guerra, sitiada porque miro mi pobre España. No levanto con 6.000 hombres que tienen fe en su jefe la bandera que creo que está pidiendo España, porque he nacido caballero y aún con los desleales seré siempre caballero. Bueno, pues la caballerosidad se le acabó un poquito más tarde, ¿no? Como ven, pues es una confrontación, dimite, se nombra al general Ceballos
Y ya, bueno, pues finalmente voy a acabar ya, tenía aquí algunas cosas. La presencia cantonal después del bombardeo de la ciudad desaparece, son reprimidos, se reorganiza toda la milicia nacional precisamente por Maisonave, con efectos además en toda España. Y bueno, pues no la literatura, pero sí la literatura, la prensa y digamos los ensayos o crónicas de esos hechos están ya enfocados hacia ese ataque, agresión exterior. Y bueno, tuvo un impacto también exterior importante, y aquí, como pueden ver en una revista inglesa, pues incluso el grabado que representa ese bombardeo de la ciudad de Alicante. Y con ello, bueno, pues termino un poco apresuradamente. Muchas gracias por la atención. Que no me deja. Vale, ya está. Muchas gracias. No sé si se me oye. Muchas gracias a la organización por esta iniciativa y por haber contado con nosotros para estar aquí hoy. Gracias al público presente también por su asistencia a estas horas ya de la jornada. Bueno, yo voy a tratar de ampliar un poco el mapa, el contexto geográfico y también cronológico del cantonalismo, con algunas notas sobre el caso asturiano. Es verdad que el caso de Asturias es un poco particular. Ya adelanto que no se llegó a proclamar ningún cantón y además, bueno, la información es bastante fragmentaria, aunque lo que voy a comentar aquí es bueno, el adelanto de un trabajo todavía en curso. Pero, aunque no hubo cantón, sí que hubo cantonales. Hubo federales cantonales en Asturias, además algunos bien reputados y mencionados pues en las memorias y en los recuerdos de figuras ilustres de aquel republicanismo federal. Y hubo también una cierta identidad en relación con el cantonalismo, que explica, por ejemplo, que ya en 1903, o sea, a principios del siglo XX, cuando se abre una suscripción para levantarle un mausoleo a Pi Margall, entre los dineros que se recaudaron en Oviedo había uno de los contribuyentes que firmaba como un cantonal del 73, que es muy llamativo, sobre todo tratándose de un fenómeno circunscrito a unos pocos meses, pues que tanto tiempo después un republicano se identificara con esa etiqueta, o que en 1932, o sea, ya en plena Segunda República, en Oviedo los republicanos federales promovieran un periódico titulado El Cantonal. Entonces hay unos cuantos mimbres de este tipo que permiten pues, dibujar un poco un mapa de lo que representaron estas aspiraciones en Asturias. A ver, si somos muy estrictos con el léxico, en realidad el cantonalismo propiamente dicho, pues en Asturias fue una manifestación, yo diría, tardía, que prácticamente se limitó sobre todo al año 74 y que se tradujo pues, en el levantamiento de una partida armada y poco más. Lo que pasa es que yo creo que el modelo interpretativo que hay que aplicar cuando se habla del cantonalismo tiene que abrir un poco la cronología y situar lo que ocurre en el año 73 y en esos inicios del 74 dentro de una secuencia que hay que remontar como poco hasta el año 69. Y por lo menos en el caso de Asturias se ve muy bien que hay unos mismos protagonistas, expectativas, en fin, o sea, que al final digamos que hay un léxico que se populariza mucho en el año 73, pero la gente que estaba detrás y las aspiraciones al final es un poco la misma, por lo menos en el caso de Asturias. Más allá del léxico, por ejemplo, pues yo creo que la clave es esa concepción radical de la democracia, qué idea se tiene de la soberanía, qué idea se tiene de la República Federal, de la dinámica que debe regir su construcción, de arriba abajo, qué se piensa sobre el derecho de insurrección y qué lugar ocupan en ese horizonte utópico de la federal los intereses de las clases populares. O sea, al final, lo relevante es todo esto, incluso antes del año
73. Es verdad que las circunstancias son distintas, no es lo mismo los levantamientos del 69, aunque pueda ser la misma gente, no es lo mismo el contexto de un gobierno provisional que el contexto de una monarquía democrática, que el contexto de la república o ya de una república proclamada federal o del año 74 con una república ya amenazada explícitamente a raíz del golpe de Pavía. Entonces las circunstancias políticas sí que cambian, ¿no? Pero en el caso de Asturias, en esta secuencia que se abre en el año 69, sí que se pueden observar una serie de aspiraciones comunes, de bases sociales, de liderazgos y de procedimientos que en el caso de esta región se manifiestan digamos, en levantamientos o en una cultura insurreccional en el año 69-70, no en el año 72 en principio, a mí no me consta, pero sí que se produce en otras regiones, y luego pues ya en el año 74 con esa manifestación tardía que mencionaba. Entonces, visto así, yo en todo caso la pregunta que me hago es ¿por qué en Asturias en el año 73 no se llegó a proclamar el cantón? Habiendo levantamientos de partidas, insurrecciones en el año 69, una trama conspirativa en el 70 y esas partidas a principios del 74, pues bueno, y ahí sí que podemos plantear una serie de hipótesis y demás. Entonces, dentro de esta secuencia, y dejando de lado precedentes de los años 50, en los que hubo republicanos asturianos implicados en levantamientos pues como los que promovió Sixto Cámara y en los que estuvo implicado, por ejemplo, Antonio del Riego, que era sobrino de Rafael Riego, o Vicente de Caso y otros republicanos federales asturianos. Si nos vamos al sexenio democrático, en primer lugar, yo creo que es importante hablar de esa mención del derecho de insurrección, por ejemplo, en algunos de los pactos federales que se firman en el 69, pero también en muchos artículos de periódico, catecismos políticos, manifiestos locales y demás. Y en el caso de Asturias hay referencias interesantes a esto que no da tiempo a leer, pero que sintetizo de esta forma. Los levantamientos propiamente armados en Asturias federales, los primeros pues serían dentro de ese contexto de octubre del año 69, con levantamientos en diversos lugares de España que afectan a muchísimas provincias. Hubo en el cuadrante, digamos, noroccidental de la península una secuencia también de partidas federales que se levantan en armas. En este contexto de lo que se consideraba el pacto galaico-asturiano, es decir, es también difícil analizar estos levantamientos sin tener en cuenta el caso gallego. Hay levantamientos en Orense, luego en Oviedo, luego en La Coruña, todo eso en los primeros días de octubre. En el caso de Asturias en concreto, se levantó una partida de 200 hombres liderados por un personaje, Bernardo Coterón, que menciona Nicolás Estébanez en sus memorias, por ejemplo, y que lo considera un tipo de novela. Era oficial de los Voluntarios de la Libertad de Oviedo, y esta partida asaltó la fábrica de armas de Trubia y se llevó medio centenar de fusiles que, para desgracia de los insurrectos, estaban defectuosos, con lo cual vieron frustrada un poco sus expectativas en este levantamiento. Terminaron siendo perseguidos por columnas de carabineros y hasta Langreo, y allí organizaron unas barricadas y fueron dispersados sin mayores consecuencias, aunque hubo grupos que huyeron hacia el occidente de la región. Al final, el saldo de este levantamiento pues fue algunos casos de exilio, como el propio Bernardo Coterón, que terminó exiliado en Bayona, encarcelamientos de su, digamos, lugarteniente, Antonio Rodil Argüelles, el segundo de a bordo, podríamos decir, que terminó preso en la cárcel de Oviedo, y luego decenas de despedidos en fábricas cuyos obreros habían tomado parte o simpatizado con los levantamientos. Hubo, de hecho, suscripciones que se abrieron para apoyar a estas familias, suscripciones en las que, por cierto, hay mujeres que contribuyen con su óbolo para socorrer a las familias de estos trabajadores despedidos.
En el año 70 realmente no llega a haber un levantamiento, pero sí que hay una trama conspirativa que afecta también a varias provincias y que relata, por ejemplo, Enrique Rodríguez Solís en sus memorias, y que tuvo, al parecer, como cenáculo o foco preparativo la redacción del Combate, un periódico muy radical federal de Madrid. En lo que se refiere a Asturias, hubo un grupo de republicanos, incluido Rodríguez Solís, que salieron hacia las provincias del norte en ferrocarril, repartidos en distintos vagones para no levantar sospechas. Uno de ellos nuevamente era Bernardo Coterón, había otros bien célebres también como el Carbonerín y otros personajes. Estaban implicadas también la provincia de Santander, otras plazas del norte como Bilbao, se contaba con los voluntarios de la Libertad también y con una serie de apoyos. Y en el caso de Asturias, cuenta Rodríguez Solís que se esperaba contar con el apoyo de los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia y también de algunas minas, de obreros de las cuencas mineras. Esta trama conspirativa no llega a desembocar en un levantamiento. En el caso de algunas provincias hubo detenciones previas, iba a estallar cuando desembarcase Amadeo en España, pero en el caso de Asturias, pues entre el asesinato de Prim, un temporal que se desató esos días, la indecisión de muchos implicados, la falta de dinero, de apoyo del directorio federal, bueno, hay una serie de circunstancias que explican el fracaso de esta tentativa, pero que al final pues es un eslabón más de esta secuencia que intento resumir. Y luego, en el caso de Asturias, hay algunas expresiones que podríamos llamar discursivas, que ya desde el año 69 están presentes ahí y que es interesante mencionar. Por ejemplo, un manifiesto del Círculo Republicano de Avilés en el que se decía o se animaba a los correligionarios a formar el poderoso cantón asturiano, esto ya en el año 69. Episodios también como el ocurrido en Oviedo, el 12 de febrero del 73, una vez proclamada la República en Madrid, las autoridades proceden a hacer lo propio de manera solemne desde el balcón del Ayuntamiento, proclaman la República y varios grupos presentes en la plaza gritan que la federal, y las autoridades al final se resignan y vienen a decir, bueno, pues la federal, que lógicamente era una declaración simbólica, la federal la tenían que declarar las Cortes, pero es muy revelador esa expresión de la soberanía de decidir que la federal se proclama desde abajo. O sea, la federal la van a proclamar las Cortes en junio, pero además el caso de Oviedo no es el único. Sí que hay ayuntamientos y municipios que, aunque sea de esta manera simbólica, anecdótica, si se quiere, pero emocionalmente interesante, pues hay ayuntamientos que se adelantan o municipios que se adelantan un poco en ese sentido. Y luego hubo un periódico titulado El Cantón Asturiano que se publicó en aquella primavera, aunque yo solo conozco una fuente que lo menciona y por lo tanto en fin, lo mantengo un poco en duda de momento la existencia de este periódico, del que no sé nada más. Ya en el año 74, esa tentativa que mencionaba al principio, fue una respuesta al golpe de Pavía ya el 3 de enero. O sea, en enero del 74, después del golpe de Pavía, del asalto a las Cortes, de la suspensión forzada de aquella famosa sesión del 2, que se alargó hasta la madrugada, los republicanos federales reaccionan en muy diversas provincias. O sea, el caso más conocido es el de Sarriá, aparte de otros puntos de Barcelona, pero es que también hay respuestas en las dos Castillas, y en Galicia, y en Asturias, y en Extremadura, y en algunos casos enfrentamientos muy sonados, en Valladolid, en Zaragoza, etcétera. Y en el caso de Asturias, bueno, pues hubo un levantamiento de una partida el día 7 de 125 hombres que se dirigieron a Avilés, liderados por personajes vinculados a estos grupos de Bernardo Coterón y demás. Habían estado en el mismo Comité Federal de Oviedo, eran también exvoluntarios de los voluntarios de la Libertad de Oviedo, luego de la República, voluntarios de la República, y en este contexto es interesante los fondos epistolares de Posada Herrera, una carta en concreto que ya el día 4 le cuentan
desde Oviedo que los republicanos de esa capital se están entendiendo con los republicanos de Trubia para proclamar el cantón federal asturiano. Literalmente, ¿no? Esta partida, pues como la del año 69, tampoco tuvo mayores consecuencias. Hubo algunas recaudaciones de fondos en Avilés, intento de forzar algunas propiedades y demás, y una serie de detenidos, una veintena aproximadamente, que terminaron en la cárcel de Oviedo y que el gobierno ordenó que fueran enviados a Cuba. Por lo cual, algunos concejales republicanos del ayuntamiento, bueno, pues trataron de conseguir aprobar una moción para que se pidiera clemencia, pensando en las familias y demás. Hubo un debate muy interesante también en el ayuntamiento, que figura ahí en el libro de actas, porque lógicamente no todos los concejales estaban de acuerdo en que eso constase como un acuerdo municipal. Y bueno, en cualquier caso, ya para terminar, pues una de las preguntas interesantes que nos podemos hacer sobre el caso asturiano es el por qué con estos eslabones que he comentado, pues en el año 73 no hubo un salto. Hubo episodios interesantes que no me puedo entretener en contar, pero por ejemplo en Oviedo sí que hubo un grupo de concejales que la prensa conservadora descalificaba como rojos, que ya sabemos que es un término muy utilizado en esta época para definir ese federalismo intransigente. El propio cantonalismo se identifica con esa bandera y al final hay una simbiosis interesante también con el internacionalismo en algunos casos, pero en cualquier caso no hubo una proclamación oficial en Oviedo. Una de las hipótesis explicativas, podemos hablar del escarmiento, de la represión de esos contextos distintos que mencionaba antes, que, por ejemplo, según el concepto que se manejara del derecho de insurrección, había federales que consideraban que esa insurrección estaba justificada claramente en enero del 74 porque se había violentado la soberanía y los derechos y las libertades y demás, pero a lo mejor no tanto en otros momentos del año 73, y menos estando proclamada la República Federal. Pero en cualquier caso hay un factor que parece determinante, que es el de la guerra carlista. O sea, la guerra carlista supone, por un lado, la presencia importante de tropas en Asturias, de tropas del ejército, guardias civiles y demás, pero también supone que muchos republicanos federales consideren más importante evitar esa amenaza de reacción, y de hecho había muchos voluntarios republicanos implicados en combatir a los carlistas, tanto en Asturias como en provincias limítrofes, en Santander, en León y demás. Es decir, estaban dirigiendo sus esfuerzos hacia, digamos, otros objetivos que consideraban prioritarios en el año 73, porque efectivamente, si repasamos los periódicos, Asturias fue un escenario importante dentro de las actividades de las partidas carlistas, que no eran desde luego un elemento marginal, tenían una presencia importante en la región y en todo caso, aunque la seguían teniendo a principios del año 74, pues el contexto a raíz del golpe de Pavía sí que cambia un poco y produce este salto hacia adelante de esa partida. Muchas gracias. No sé si me pasé. Sí. Bueno, voy a cambiar de sitio, pero tenemos un problema y es que no funcionan las pantallas, por lo menos por el momento. Y va a presentar... Vemos cómo se arregla. Vale. Debe de ser la conexión, porque... Nada, no te preocupes, Rosa. Mira, dame el bolso. Es un Windows de toda la vida, ¿no? Sí, es el... A ver. Sale ahí, porque el otro a lo mejor como se A ver, no vamos a tirar el agua, que si no, sí que la hemos liado. Es que no va muy bien tampoco. Es que el ratón va de cualquier manera también, ¿eh? Venga, ya lo tenemos. Ahí lo tienes, ¿no? Sí. Ya, no, sí, la cosa es que aparezcan las pantallas de allí, porque si no, no hacemos nada. Vale, entonces, métete... Baja aquí. ¿Dónde? Abajo, minimízalo. Minimizar Sí. botón derecho del ratón. Vamos a personalizar, que está antiguo. No te deja personalizar. Vale, vamos a cerrar. Yo no he tenido problemas, No, sí, ha sido... Me he dado cuenta ahora sobre la marcha. A ver, botón derecho del ratón. Resolución de pantalla.
Tiene que ser Y tengo que mirar más archivos y eso. identificar, vale. Pues que ahora estamos. Duplicar estas pantallas, ¿vale? ¿Queréis que llame al servicio técnico? A ver, extender estas pantallas. No, extender. Vale, no. Voy a Duplicar llamar, esta voy a- pantalla. Voy a llamar a cosas. Vale. Prueba ahora. Vamos a darle. Estoy encendiendo el proyector. Ahora Duplicar. Es que a lo mejor es cosa del proyector, Ahora, ya sí. está. All right. Bueno, pues un aplauso para Domingo Centenero, por favor. Vale, ya está. No, pero joder, con ganas. Vamos a ver. Bueno, pues... No, lo digo en serio, que muchísimas gracias, Domingo. Y aparte quería comenzar esta intervención. Ya sé que estamos fuera de tiempo y ni siquiera estoy corriendo contra el reloj porque no tenemos ya reloj que valga, solo tenemos la capacidad de aguante y de paciencia del público y de los organizadores. Quería comenzar, aunque no tengamos tiempo, pues robándome unos cuantos segundos para agradeceros a Pedro Fernández Riquelme, que está por allí, y a Domingo, que nos contactarais hace algunos meses para participar en este congreso, y también por el tiempo que nos habéis dedicado, en concreto a Pedro, que podría sumar y llegar a varias horas de audios de WhatsApp, los que hemos intercambiado en los últimos meses, para cuadrar estos pocos minutos en los que nos hemos dirigido a un público al que también tengo que agradecer que siga aquí. En esta última hora he visto un goteo de abandonos absolutamente justificables y razonables, porque bueno, el tiempo de cada cual es el tiempo de cada cual, y las ganas de escuchar pues dan de sí lo que dan de sí. Entonces también entenderé que mientras yo voy culminando esta sesión pues haya nuevos abandonos, porque la tarde es muy larga, el día es muy largo. Y bien, aún así, antes de llegar al meollo de lo que me gustaría explicar, tengo que dar un pequeño rodeo. Para justificar cuál es el sentido de mi intervención, me gustaría referirme brevemente al empuje de las efemérides, de los aniversarios redondos en el impulso a determinadas temáticas, como la que nos dedicamos quienes estamos aquí, que hemos dedicado muchas publicaciones al estudio del sexenio democrático, y en 2018 fue el 150 aniversario de la Revolución de Septiembre, que levantó en nosotros algunas expectativas importantes y también una cierta decepción, porque aunque se han publicado algunas novedades y aunque ha habido algunos congresos, no creo que haya generado un verdadero impulso a nuevos estudios sobre el periodo. No estoy seguro de que se hayan conseguido muchos más lectores sobre estas temáticas, ni una comprensión más amplia. Creo que no se ha aprovechado la efeméride para publicar una síntesis sobre el sexenio democrático. Todavía no la hay, todavía hay tiempo para que la haya. Y esto contrasta con lo que ha ocurrido con el 150 aniversario de un periodo dentro del sexenio democrático, que es el de la Primera República, y es que cuando solo han transcurrido 2 meses, desde la efeméride en concreto ni siquiera ha transcurrido un mes, desde el 11 de febrero, y ya tenemos unas cuantas novedades bibliográficas y alguna propuesta de síntesis sobre 1873, y no todas son para dar palmas. De hecho, algunas, tengo que decirlo, son para llorar, y ninguna de ellas son las que vais a encontrar allí en el puesto de libros que he encontrado en la puerta, que se salvan perfectamente de esta quema particular que hay en mi cabeza. Lo que sí se nota es un creciente interés sobre el tema, y también lo hay sobre la revolución cantonal, y este congreso es un buen ejemplo. Creo que en Cartagena siempre ha habido interés. Es la primera vez que estoy aquí, pero creo que siempre ha habido interés por la cantonal. No en toda la geografía de España ha habido interés, y me parece que se nota una cierta inquietud por profundizar en este episodio de la República de 1873. Sigue sin haber un trabajo de síntesis sobre la revolución cantonal en su conjunto, aunque sí que hay novedades que intentan renovar el enfoque desde el que se ha abordado en concreto el episodio de Cartagena. Ahora mismo está ausente la autora,
a la que vamos a escuchar dentro de 2 días, de la principal novedad que todavía no se ha publicado en castellano y es de investigar. Y también voy a aprovechar la ocasión, aunque pierda unos cuantos segundos después de haber escuchado a Guadalupe Gómez Ferrer, de simplemente desear muy fuerte y en voz alta que se reedite el libro de Realidad y Mito de la Primera República, que fue una de las primeras lecturas que yo realicé a la hora de entrar en el sexenio democrático, que me marcó, que he releído muchas veces y que creo que es mucho más actual y mucho más inteligente que algunas cosas que se han publicado recientemente sobre el periodo, pese a que hayan pasado, calculo, 30 años desde el libro en Espasa y desde el discurso de la Real Academia, 40, lo cual dice mucho de sus planteamientos, que son enormemente sugerentes. Bien, entre otras cosas que creo que hay que repensar sobre la revolución cantonal son las coordenadas temporales y las coordenadas espaciales. Tampoco nos vamos a inventar nada nuevo, pero bueno, ya desde hace algún tiempo y especialmente ahora se ha subrayado que para entender la revolución cantonal en España también es importante, por ejemplo, tener en consideración los acontecimientos de la Comuna de París, no como un precedente ni como una inspiración, sino como parte estructural de un mismo proceso que tiene lugar en una geografía más amplia, por lo cual también hay que pensar la geografía y las temporalidades. Igual que ocurre con la Comuna de París, creo que la secuencia de la cantonal, si no nos dejamos llevar simplemente por el nombre cantón, es más amplia. Creo que no se puede entender la revolución del verano de 1873, y de esto ya también hemos hablado en esta mesa y sobre todo el compañero Sergio Sánchez Collantes, sin remontarse a algunos años, y a lo mejor no es muy arriesgado ir a las insurrecciones de la década de 1860. No sé si hasta la de Loja, pero desde luego sí que a la de agosto de 1867, desde luego a la Revolución de Septiembre en su parte de Revolución Civil, sin ninguna duda los acontecimientos de Cádiz y de Málaga en diciembre de 1868 y enero de 1869, por supuesto la del otoño de 1869, la que también se ha hecho mención, y sobre todo Rosana con Froilán Carvajal, y creo que también Sergio con la partida de Trubia. Y en mi caso quiero llamar la atención sobre la revolución, aunque casi nunca reciba este nombre, republicana intransigente. Sería la primera estrictamente intransigente en reacción a los republicanos benévolos que apoyan el gobierno monárquico democrático de Ruiz Zorrilla, que tuvo lugar en noviembre de 1872. No porque sea el precedente más inmediato de la de 1873, que lo es, sino porque creo que hay una serie de conexiones que son muy reveladoras para pensar que las dos forman parte del mismo proceso. Incluso también habría que hablar del reflujo cantonal, que creo que es la derrota final del republicanismo intransigente en enero-febrero de 1874 como respuesta al golpe de Pavía y que dio lugar a movimientos insurreccionales que se denominaron cantones. Probablemente ya me he comido el tiempo que tenía para llegar a mi comunicación y no estoy todavía en mi comunicación. Algo muy breve sobre el contexto. El contexto de noviembre de 1872 está marcado por una serie de tensiones que hacen zozobrar la monarquía de Amadeo de Saboya y que la conducen a su crisis final. Reduciéndolo de manera muy simple a dos: el problema de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que ya está sobre la mesa para su aprobación y da lugar a una resistencia brutal de los círculos negreros, y en segundo lugar el problema de la quinta. La insurrección carlista sigue viva, no boyante, pero sigue viva, y la rebelión anticolonial en Cuba también sigue viva. Ruiz Zorrilla ha llegado a unas elecciones en agosto prometiendo la abolición de las quintas. Los conservadores le reprochan haber ganado esas elecciones prometiendo a las clases populares la abolición de las quintas. Llega a finales de septiembre y plantea una ley aboliendo las quintas, en lo que tenía de desigualdad para las clases populares. No abolió la conscripción, sino que instaló un servicio militar obligatorio y a la vez convoca una quinta de 40.000 hombres. Justifica que no es una quinta que él convoque, la convocó el general Serrano, pero la hace efectiva su gobierno. Y esto a la gente que tiene que ir a los sorteos le da igual que haya sido Serrano que haya Ruiz Zorrilla. Es prácticamente una burla sangrante que dio lugar a una campaña de prensa de los republicanos intensísima. Los republicanos reciben de nuevo
son de nuevo los grandes defensores de la abolición de las quintas. Han fallado los radicales que están en el gobierno. De nuevo la abolición de la quinta es su bandera, la tienen en exclusiva. Desarrollan esta oposición en distintas vías. La prensa, sobre todo la prensa satírica con caricaturas como las que están viendo y a las que no me puedo detener, en las calles, con manifestaciones que se reproducen en todas las ciudades y en muchos pueblos de España, porque el republicanismo no es un fenómeno exclusivamente ni estrictamente urbano, sino que ocurrió también en los pueblos y en el campo y en todas partes. Y otro camino de oposición que fue el que encabezaron los republicanos intransigentes, los que no esperaban llegar legalmente a la proclamación de la República, los que se identificaban con García López, con las agrupaciones más o menos secretas, insurreccionales, que trataban de demoler la monarquía de Amadeo de Saboya por la fuerza, que encontraron una coyuntura perfecta para la insurrección, justo coincidiendo con las operaciones de declaración y reclutamiento y entrega de los quintos. Bien, sobre esta insurrección de noviembre de 1872, hay alguna información en las memorias de sus protagonistas. Por ejemplo, Enrique Rodríguez Solís, a quien ya se ha hecho referencia, habló algo de ellas. Le dedicó en sus memorias aproximadamente 4 líneas. Decía: como temíamos, el intento no tuvo éxito y conste que la fracción intransigente dio gallardas pruebas de su valía levantando partidas numerosas y bien organizadas en Andalucía, Extremadura, Vizcaya, Cataluña, Salamanca, Albacete, Alicante, Ciudad Real, Murcia, Orense y Teruel. Un par de provincias se las inventó, pero las demás no. Y Nicolás Estébanez, que fue quien inició esta revolución, sí que le dedicó algunas páginas quitándole importancia. Él estuvo al frente de una partida en Despeñaperros que contaba, él llamaba un ejército de 12 hombres. Algunos eran de Madrid, otros de Jaén, otros de Córdoba, y entre todos consiguieron cortar un puente y tener entretenido al ejército durante una temporada. Parece que le quitaron importancia y, sin embargo, aquí tenemos a Rodríguez Solís, simplemente por ubicarnos y por hacer bonita la presentación. Y, sin embargo, hace ya bastantes años, trasteando en el archivo de Ruiz Zorrilla, me encontré con un expediente que me llamó bastante la atención. Y era un extracto de los telegramas que mandaban los gobernadores militares y los gobernadores civiles al Ministerio de la Gobernación, Estébanez de jovencillo, bueno, al Ministerio de la Gobernación, en el que se resume, como si fuera una radiografía, la situación del orden público entre el 21 de noviembre y el 27 de diciembre en toda España, estación telegráfica por estación telegráfica. Y lo que me llamó la atención, leyendo por encima este expediente, es que el Gobierno había llegado a estar en una situación prácticamente de colapso. Es decir, es cierto que la insurrección no tuvo toda la fuerza que se esperaba, sobre todo porque los planes pasaban por levantar batallones y el general Contreras, que la dirigía, no fue capaz de levantar ni un solo batallón. Sin embargo, la insurrección armada de los paisanos, de los civiles, tuvo unas dimensiones que no me atrevería a decir que fueron idénticas a las de la insurrección de octubre de 1869, pero desde luego causaron la alarma del Gobierno, que se estaba enfrentando al desafío de los carlistas, al desafío de los negreros, y que se encontró con muy pocas fuerzas para responder al desafío de los intransigentes. No me puedo entretener demasiado ya en nada, entonces simplemente voy a comentar por encima algunas de las claves de este expediente, y lo voy a presentar muy poco elaborado, prácticamente en crudo. No quería dejar de mencionar que hay un precedente antes de la insurrección de noviembre de 1872, que es la insurrección del Arsenal de Ferrol. Algunos hablan que fue un paso anticipado antes de esta sublevación. No es improbable que fuera un movimiento en origen carlista que se republicanizó por la intervención de los soldados que pedían la exención de las matrículas de mar, que era el equivalente a las quintas en la Marina,
y en cierto modo fue incluso un estímulo para los republicanos intransigentes que vieron la posibilidad de levantar guarniciones para proclamar la República. No nos vamos a entretener en la cuestión de octubre de 1872 de Ferrol, y estos últimos días me he entretenido en hacer este mapa. No es el mejor mapa que uno puede hacer, pero da una imagen global de lo que ocurre en noviembre de 1872. Bien, como aparecen muchos puntos y los puntos lo que marcan son problemas, pues nos podemos hacer una idea de que había muchos problemas. Y quiero decir dos cosas que son contradictorias en principio. No es tan problemático como parece por muchos puntos que haya. Los puntos amarillos son simplemente espacios en los que hubo una alarma bien fundada. Por ejemplo, los primeros telegramas hablan desde Badajoz de la agitación de los intransigentes, que parece que va a llevar a vías de hecho. Esto es interesante porque Estébanez sitúa Badajoz como uno de los puntos en los que Estébanez tenía fuerzas militares comprometidas. Otros puntos interesantes que también están marcados en amarillo, en los que no llegó a estallar una insurrección, pero hubo una alarma muy fundada, fueron otros de los puntos en los que Estébanez Contreras se encontraba tratando de levantar a las tropas, sobre todo Córdoba, Sevilla y Cádiz. No llegó a estallar nada, pero sí en los alrededores. Bueno, hubo otros sitios en los que los republicanos en las instituciones trataron de levantarse, trataron de impedir las operaciones de las quintas. En Oviedo en Asturias hubo alarma, pero lo siento, Sergio, no hubo tampoco nada serio. Los republicanos asturianos en esta ocasión estuvieron dormidos. Bien, en negro son conflictos de otro tipo que las autoridades nunca aceptaron como conflictos políticos. Con una concepción más amplia de la política sí que podrían interpretarse como tales. Y algunos son interesantes, por ejemplo Montilla, donde meses después, pues, con la proclamación de la Primera República, sí que va a haber altercados importantes, ocupaciones de tierra, etcétera. Va a haber huelgas que están conectadas también con la sublevación. Son muy interesantes las huelgas de maquinistas de tren, que conseguían pacíficamente lo mismo que Estébanez lograba derribando puentes y haciendo volcar trenes de mercancías. Bien, no voy a detallar lo que pasa absolutamente en todos estos puntos negros, pero tienen que ver con esto. Lo que está en naranja son partidas guerrilleras. Las he marcado en el punto donde tienen su origen o en el primer punto en el que se tiene noticia de ellas, y hubo muchísimas. Y en un rojo un poco más oscuro están las que he identificado como los focos insurreccionales principales, donde de verdad hubo una concentración de acontecimientos importante o ejercieron como foco de un área un poco más amplia. Y el estudio de este expediente, de estos telegramas y pues el conocimiento de otras historias locales me ha permitido identificar una serie de áreas especialmente conflictivas que creo que son muy relevantes para evaluar conexiones con la insurrección cantonal de 1873. Béjar es una de ellas y Béjar conecta la insurrección de 1869, también la de 1868, con 1873. En Ávila la situación estuvo muy tensa, no llegó a estallar. La cuestión de Castilla y León se concentra en Béjar, pero irradia fundamentalmente hacia Extremadura, Plasencia, etcétera. Hay otro foco importantísimo en Málaga y en Cádiz que conecta también con las insurrecciones federales de finales de 1868, principios de 1869, también con el fenómeno cantonal. Otro punto interesante es el de Despeñaperros, no tanto por la partida de Estébanez, que es el desencadenante, la aparición de una partida republicana teóricamente tenía que haber sido el desencadenante de toda la revolución, y Estébanez marca el comienzo y el final de la revolución, el 30 de diciembre, después de dar muchas vueltas por Sierra Morena y de ser perseguido con pocas ganas por las columnas del ejército. Estébanez ya se metió al tren y se marchó a Madrid.
Estaba esperando en todo ese tiempo que, como decía antes, que Contreras levantara al ejército, no consiguió levantar al ejército. Bueno, en realidad, un par de semanas antes la situación se había apaciguado mucho y lo que estaba era dejando pasar el tiempo para llegar discretamente y sin que nadie se preocupara mucho de si iba o no iba a Madrid. Pero la acción de Estebanes sí tiene un punto muy importante que es Linares. En Linares, la entrada de la partida con 12 hombres dio lugar a la proclamación de la República, a la formación de juntas revolucionarias, al alistamiento de voluntarios de la libertad y pusieron en armas a cerca de 2.000 paisanos en esta localidad. Luego, bueno, cuando el ejército se acercó y vieron que estaban aislados, se disolvió algo la situación. Cataluña no llegó a ser un punto intenso, no llegó a ser un foco insurreccional intenso. De hecho, algunas de las partidas que se levantaron en Cataluña, vagaron con poco éxito y algunas se dirigieron a unirse a los carlistas después de llevarse los fondos de algunos ayuntamientos. Estas conexiones con los carlistas no son ninguna tontería. En el País Vasco se levantaron 2 partidas. Una de ellas la levantó un empresario que se llamaba Cosme Etxebarrieta, que tiene una trayectoria también muy interesante en las insurrecciones de la Restauración. Estebanez comentaba que a los responsables de las partidas levantadas en el País Vasco el gobierno les tendría que dar la Cruz Laureada de San Fernando porque era una heroicidad levantar partidas republicanas en el País Vasco. Y lo cierto es que poco después de levantar estas partidas salieron dando gritos a Carlos VII. Y bueno, es que para comprender la realidad de todas estas insurrecciones hay que atender mucho al espacio local. Las insurrecciones en el País Vasco trataron de coincidir con la convocatoria de las Juntas Generales y con la movilización, no de los quintos, porque allí no había quintos, sino de los voluntarios de la libertad contra las partidas carlistas. Lo que trataban era activar una insurrección fuerista, que era una peculiaridad local, una peculiaridad regional del federalismo del País Vasco. Gracias. Y he dejado para el final 2 focos importantísimos, los de Alcoy y Murcia. Probablemente son los más importantes y a los que había dedicado más atención en este larguísimo PowerPoint en el que no me voy a cerrar. Ya he explicado más o menos la información que llega relativa a Linares, a Despeñaperros y a la extensión de este movimiento a algunos pueblos al sur de la provincia de Ciudad Real y también afectan a parte de Jaén, en los que pues nos podemos aproximar también a través de las memorias de Nicolás Estebanez. El foco de Cádiz y Málaga es muy interesante. En Cádiz no llegaron a estallar partidas, pero sí que las hubo en muchas poblaciones cercanas y que estuvieron en pie durante bastante tiempo. Me interesaba sobre todo subrayar esto en relación a la percepción del sustrato social que hay detrás de las insurrecciones republicanas. El gobernador militar, en este caso, le dice al gobierno de Madrid que en Marbella, donde ha estallado una insurrección, están calmados los ánimos y los que habían tomado parte en el movimiento eran unos 200 harapientos no afiliados a ningún partido. No se puede profundizar mucho en esto, pero sí que me gustaría comentar que en Málaga la insurrección sí es urbana y se concentra en un par de barrios. Es que la letra es tan chiquitica, probablemente no están leyendo nada. Es lo más antididáctico del mundo, o sea que si no lo leo yo en voz alta... Bueno, lo había planteado casi como ilustraciones, todos estos textos larguísimos. Bueno, hubo insurrección en Puerto Real, hubo insurrección en Paterna, en Arcos, en Málaga, por ejemplo, en el pueblo de Almojía. En Bornos dice, el alcalde de Bornos dice que en la madrugada del 22 se sublevaron algunos vecinos quemando libros y muebles en las casillas de los consumos, las puertas de la casa consistorial, papeles del archivo. A las 11 de la noche abandonaron el pueblo llevándose los fondos que obraban en poder del recaudador de contribuciones y los de propios. En el fondo hay realidades locales muy distintas, pero el problema de la Quinta lo encontramos siempre, el problema de las contribuciones lo encontramos siempre, el problema de los propios, y es que hay que volver otra vez. ¿Qué dices? ¿5 minutos? Bueno.
de más. Y bien, siempre nos encontramos un mismo nudo de conflictividad social que conecta a las clases trabajadoras, a las clases populares, con la movilización política y que creo que también tiene mucho que ver con la cantonal. De los acontecimientos de Murcia, probablemente muchas de las personas que hay aquí saben más de lo que sabía el gobernador civil, el gobernador militar o el gobierno en aquellos momentos, o por lo menos de lo que trasladaron en sus telegramas. La alarma comenzó el día 21 de noviembre, hubo ya un primer ataque a la ciudad, hubo un primer choque con las fuerzas gubernamentales, de los que resultaron algunos prisioneros. Desde el 24 el gobernador ya estaba muy preocupado y pedía fondos para movilizar incluso a los paisanos. Con la guarnición que tenía en la ciudad no se atrevía y ya en esos momentos se estaba hablando de que si salían fuerzas de la ciudad iban a entrar los insurrectos al mando de Gálvez. Y sabían que iba a ser así y aún así salieron tropas, esto fue el día 26, salieron tropas de la ciudad que aprovecharon las partidas intransigentes para entrar a la ciudad y durante aproximadamente 20 horas hubo tiroteos, seguramente conozcan los grabados que se publicaron en la Ilustración española y americana y no hace falta dedicarle demasiado tiempo a esto. Fue el episodio probablemente más sangriento de toda la insurrección republicana de 1872. Como tengo que acabar, me voy a la situación de Béjar, donde se notó el protagonismo de otro veterano de las insurrecciones federales de 1869 de los años anteriores, Aniano Gómez. ¿Por qué preocupaba tanto Béjar? Béjar preocupaba porque era una ciudad industrial, era una ciudad con una importante población obrera, con precedentes insurreccionales importantes. El hecho de que en Béjar hubiera estación telegráfica es muy significativo de que es una ciudad que el gobierno quería controlar especialmente. Bien, las partidas de Béjar se dispersaron para proclamar la República en toda el área que conectaba con Extremadura. Y bueno, pues hubo intentos de tomar Plasencia, etcétera, no me puedo detener. Bien, es uno de los episodios más importantes y el de Alcoy. En Alcoy es otro de los puntos fuertes, otro de los puntos interesantes. También, bueno, es probable que no descubra nada salvo la conexión que hay con el petróleo en 1873. De nuevo conecta la población obrera con el problema de las quintas y con la cuestión, sabía decisión la de daros la vuelta para leer allí de cerca, y con la actuación de las partidas guerrilleras, en este caso de Payoc, le llaman cabecilla porque Payoc tan pronto era carlista como era republicano intransigente. Sí. Y bueno, estaban esperando las operaciones de las quintas para entrar en la ciudad. La problemática de Alcoy es que el ayuntamiento había convocado a los mayores contribuyentes, a la población más acomodada, para que entre todos pusieran dinero para redimir a los quintos, para librar a los mozos de la quinta. Sin embargo, los mayores contribuyentes dijeron que eso era muy caro y que les parecía mal, con lo cual los mozos aparecían muy predispuestos a la insurrección. Decía el gobernador, sería de mal efecto para la provincia que el día 8 no estuviera hecha la declaración de soldados. Inmediatamente después decía, los quintos fuera de la ciudad armándose a toda prisa, a pesar de que en ese momento ya los mayores contribuyentes habían visto lo que ocurría y decidieron que no era tan mala idea poner dinero para redimir a los quintos. A pesar de todo esto, Payoc aprovechó la situación para entrar a la ciudad y proclamar la República, nombrar junta revolucionaria, etcétera. Bien, la partida de Payoc fue destruida por las tropas gubernamentales el día 6, que quedó pacificada la ciudad. Aproximadamente para esas fechas la insurrección quedó vencida en todas partes. No me da mucho tiempo a desarrollar conclusiones, pero sí que creo que es importante empezar a pensar en los acontecimientos de 1873 en una cronología que no se cierre en el verano de ese año y en enero del siguiente,
Creo que es indispensable el análisis de estos estallidos de violencia desde el entorno local, pero también hay que pensarlos en un marco más amplio y, desde luego, no como el resultado de una decisión que toma una junta revolucionaria de Roque Barcia, de García López o de Rodríguez Solís en Madrid, porque a los emisarios de los intransigentes en los pueblos les hicieron muy poquito caso. Bien, hay un nudo de conflictividad social que es constante. Creo que es tan importante hacerle caso a esas problemáticas sociales como, bueno, pues a otra serie de interpretaciones que quedan en la tinta de los periódicos y que, por supuesto, son fundamentales, pero que engarzan en una realidad social, en unas reivindicaciones concretas. Y aquí lo dejo porque es tardísimo, son las 8:37. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es el momento de abrir el turno de preguntas, que nos queda un rato para terminar antes de pasar al cierre. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo sí. Oye, qué interesante. Oye, perdona, que le estaba preguntando cuando venía María Victoria López Cordón. Perdóname, no me da cuenta, lo siento. Y es que me ha dicho que buenas tardes. Yo tenía una pregunta para Sergio y es en relación a una cosa que ha apuntado Guadalupe Gómez Ferrer en su conferencia inaugural, y es que ha insinuado que en el episodio cantonalista de la provincia de Murcia se podía intuir la rivalidad entre Murcia y Cartagena, y como Asturias también está marcada por una rivalidad localista, ¿no?, entre Oviedo y Gijón, solo quería preguntarte si en el episodio cantonalista en Asturias se puede observar ciertas diferencias entre la actitud que tuvo la gente de Oviedo y la de Gijón. Gracias. A ver, sí que hay diferencias, pero yo creo que no obedecían a rivalidades localistas, como supongo que estás planteando, que sí que las había entre pueblos. O sea, había rivalidades entre Oviedo y Gijón y entre Siero y Noreña y otros concejos pequeños, pero vamos, en este fenómeno en concreto de la cultura insurreccional y republicana, no mediatizaron, había otros condicionantes, digamos, que explican mejor las diferencias que podía haber entre unos lugares y otros. Por ejemplo, la propia composición sociológica de las ciudades, que Gijón era una ciudad eminentemente industrial y obrera, había un mayor número de población obrera, aunque también es un lugar común el creer que en Oviedo no lo había, porque en Oviedo había también varias fábricas y, de hecho, el federalismo, el republicanismo federal, aunque pudiera tener más peso cuantitativamente hablando en Gijón, es muy llamativo que los fenómenos insurreccionales y demás parece que tienen más presencia en Oviedo que en Gijón. Pero vamos, rivalidades en ese sentido no. Yo diría que al contrario, que en general sí que había una cordialidad y un contacto importante, como era normal también en el republicanismo federal, entre los distintos municipios y demás. Sí, bueno, enhorabuena a la mesa porque a pesar de la hora está muy entretenida y bueno, en fin, me ha resultado de mucho interés la primera intervención, la de Alicia, y la propuesta de leer a través de la literatura las emociones que se pusieron en juego en todo este proceso, de la Federal. No habla, bueno, no sé si el Mr. Witt en el Cantón lo has trabajado o no. No, no lo. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, No. tenía una segunda pregunta. Vale, ahí está. Pero, o sea, Mr. Witt en el Cantón, a mí me llama la atención que es un libro, es una novela construida, digamos, con mucha poniendo en juego las emociones de los personajes
intencionadamente, ¿no? Porque se trataba de contrastar la racionalidad de Mr. Witt y sus contradicciones racionales frente a Milagritos, que es la pasión de la insurrección, Antonete Gálvez es como el racional frente a los internacionalistas que quieren, cuando van a Ellín, colgar a los ricos, y Antonete Gálvez los llama a la calma. Es decir, es una novela construida intencionadamente sobre el papel que jugaron las emociones. Y esta era mi segunda pregunta. No he leído, bueno, he leído algo de Galdós, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que hay en la literatura sobre todos estos procesos revolucionarios, digamos, hay una intencionalidad por parte de los literatos de utilizar, de utilizar las emociones, de expresar estos conflictos a través de las emociones? A ver, bueno, respondiendo a la primera precisión, es que, claro, yo solo he utilizado estos autores porque son contemporáneos, o sea, han vivido, ¿vale? Entonces, esa es la justificación. Y claro que hay una intención, pero yo creo que es interesante no porque sea, o sea, es como algo, un proceso circular, ¿no? Yo creo que no es tanto proyectar, ¿no? Sino que un poco hacerse eco. Yo qué sé, digo, es una primera explicación también en torno al papel de las emociones, ¿no? En individuos que no tienen una noción sobre conceptos políticos, vamos, o prácticamente nula. Entonces, lo interesante es que estas obras, desde muy diversos enfoques, se hacen eco de eso, ¿no? De cómo la gente reacciona, ¿no? O encarna en la Federal pues sus aspiraciones más profundas o el sentido de injusticia. Entonces, no es tanto que pretendan proyectar un impacto, que también, porque siempre esa relación es circular, sino porque se hacen eco de que no hay unas identidades perfectamente delimitadas, ¿vale? Buenas noches, gracias por la mesa redonda, muy interesante. Pi Margall, siendo presidente, tuvo que vivir todos los conflictos cantonalistas, pero me da la impresión de que, encima que iban, por supuesto, contra el gobierno de la República, él tenía una actitud, si no siempre en parte un poquito condescendiente, blandengue, y no todo lo exigente que pudiera haber sido para cualquiera de los cuatro. Pi Margall dice. Bueno, yo blandengue creo que no. Lo que pasa es que era un hombre legalista. Yo creo que quizás ahí a lo mejor Guadalupe puede, vamos, blandengue. En cuanto a... ¿Cómo? Con cierta comprensión. ¿Pero comprensión hacia los cantonalistas? No creo. Bueno, yo no he trabajado directamente, pero no creo. Él era especialmente legalista, ¿no? Hombre, podía simpatizar en el sentido que a fin de cuentas era su concepción, ¿no? de la República Federal, pero yo creo que era un hombre sobre todo legalista. Y yo, bueno, que es posible que la dimisión, ¿no? digamos, sea provocada porque no quiere enfrentarse. Ahí también puede haber un factor quizás de que él no quería reprimir con mano durísima, como van a hacerlo luego, ¿no? Vamos, no a Maisonneuve, solo hay que ver la memoria que presenta el 2 de enero de 1874, pues la firma Maisonneuve, que es un republicano, pero la podía haber firmado Martínez Campos, por ejemplo. O sea, es durísima la represión. Ahí puede que también... Él se siente también traicionado, ¿no? por su propio gobierno. Yo creo que ahí el discurso, como he dicho antes, de Maisonneuve, el 12 de julio, es que, vamos, le falta decir, señores, levántense y acaben con el gobierno de Pi Margall. Bueno, ¿los dos simultáneamente? A dúo. No, a ver, Pi Margall a la altura del verano de 1873 ya había desactivado con el telégrafo varias insurrecciones.
quiero decir, y en gran parte tuvo eficacia a la hora de desactivar en muchísimos puntos el movimiento intransigente. Hubo un momento en el que una parte de las fuerzas representadas en el Parlamento optaban por aplastarlo militarmente, pero no estoy seguro de que todo el movimiento republicano interpretara que echar más leña al fuego fuera en una situación crítica ni lo más eficaz ni lo más inteligente. Yo creo que identificar la eficacia con el ejercicio con la utilización del ejército en el ejercicio de la fuerza no es, bueno, no sé, no hay una equivalencia inmediata. Creo que en cierta medida Pi Margall fue eficaz, pero le superaron las circunstancias en algunos puntos. Yo creo que, a ver, que sí que es verdad que el planteamiento en puridad, la dinámica esta que preside en general los levantamientos cantonales, no dejaba de ser una aplicación o en parte del pactismo de Pi Margall, que va a desarrollar luego más tarde, ¿no? O sea, digamos, la autonomía y que en uso de esa autonomía se construya de abajo arriba mediante pactos y demás. Pero Pi Margall también en esos momentos yo creo que está muy condicionado por las circunstancias y tenía un acuerdo también con la Asamblea que quería respetar, y yo creo que consideraba que era contraproducente en ese momento el no hacer la República Federal por la vía legal. O sea, en todo caso, supongo que hubiera deseado que se hubiera dinamizado la discusión de la Constitución y que se hubiera terminado de institucionalizar la República por la vía legal. Pero es que al final a la Constitución se debieron dedicar como 4 sesiones. Eso lo estudia Rubén Trujillano en el libro este de Suárez Cortina. Entonces está en una situación, sí que es verdad que en distintos momentos, ya fuera del 73, sí que hay distintos momentos en los que hay insurrecciones en marcha o planificándose, y por lo menos según las memorias y recuerdos de algunos protagonistas, cuando en algunas ocasiones algunos dirigentes o cabecillas visitan a Pi Margall para recabar su apoyo diciéndole que tienen y cuentan con eso, cuántas fuerzas y demás, sí que hay determinadas circunstancias en las que él considera que, estando garantizadas los derechos y las libertades básicas, que no está justificada una insurrección. Entonces, en ese sentido, quizás el momento en el que está en el poder, en el año 73, tampoco había razones para violentar de esa forma. Otra cosa serían otras circunstancias, pero es que incluso en la Restauración, alguna vez, eso lo controla mejor Eduardo, pero por lo menos Rafael Fernández Calzada, que fue un federal de esa época, en las memorias cuenta un caso cuando él era ayudante de Pi Margall, en el que lo fueron a visitar unos republicanos y demás, y que decía que no estaba, yo creo que se refería, si no recuerdo mal, al momento en que reinaba Amadeo, pero ahora hablo de memoria. Pero tiene una frase muy... no recuerdo literalmente, pero viene a decir como que no está justificada una insurrección en un momento en que disfrutamos de las mismas libertades que Suiza. Entonces, bueno, no sé si te respondimos a la pregunta, pero hay muchos intransigentes de esos federales que luego también, cuando se vota a Salmerón, votan a Pi Margall como presidente, ¿no? O sea, que es complejo, no hay alineamientos tampoco claros. Y yo creo que Pi Margall tenía un papelón en ese momento también, por su propia dignidad de presidente, ¿no?, del Ejecutivo. Sí, y yo además creo que... Una responsabilidad también. Creo que hay otra cosa, quizás, ahora pensándolo, que es que él, yo creo que tenía muy claro, o más claro que los otros, que, bueno, pues si saltaba la insurrección y había que reprimirla, pues se suscitaba, bueno, pues la problemática del orden y podía acabar la República. Yo creo que tenía esa visión, ese análisis lo tenía mucho más claro que otros, ¿no? Porque el propio Maisonave, bueno, en una carta a su biógrafo le dice, es que me engañó Pavía, me engañó, dice, yo hablé con él y me dijo, no, yo a quien se levante contra la República, el primero que la voy a defender. Dice, me ha engañado, pone así, me ha engañado miserablemente. Pues claro, ¿cómo? Es decir, ya no sabe si es una justificación que él da posterior, pero yo creo que él lo tenía bastante claro, ¿no?
Ah, sí. Voy a aprovechar que estoy en la mesa y me puedo autoceder la palabra. Yo cuando, bueno, va para los 4, pero empieza desde cuando has presentado y luego ha hecho Andrés referencia a las mujeres, ¿no? A mí se me ha, en la referencia a la cigarrera Amparo y estas cuestiones, una de las cosas que yo he puesto aquí en mayúsculas es ciertamente el papel de las mujeres en estos movimientos, en la cuestión cantonal, porque sí aparece muy clara en la literatura y no sé si aparece porque primero yo no soy contemporaneista, ¿vale? Creo que es la segunda vez que lo digo, pero sí me gustaría saber el papel de estas mujeres en estos movimientos, es decir, tanto los cantonales, tanto que conecta también en esta resistencia a las quintas, que luego usaré esa resistencia para las quintas para enganchar con Carmen Conde de una manera un poco particular y peculiar para intentar cerrar la mesa. Pero sí querría saber ese papel de las mujeres en estos movimientos, ¿no? que sí aparecen claras en esa literatura, porque siempre hacen, bueno, siempre desde esa historia de las emociones en las que vemos que juegan un papel dentro de la novela bastante característica, porque a la mujer se le da un papel en las emociones, pero a cierto punto, y esto juega desde mi propia experiencia personal y particular, normalmente suelen tener un papel activo en los movimientos bastante fuerte, más de lo que solemos considerar cuando lo leemos desde el punto de vista... entonces, no sé si en esa literatura se refleja más ese papel o si luego aparece a la hora de preguntarse con respecto a los textos, es decir, si hay un papel, por ejemplo, en la resistencia de las quintas o en la abolición de los consumos, o si además de esa literatura hay un trasvase, o si se puede ver a lo largo de todas las resistencias de las que hemos estado hablando, o de todas las proclamaciones de la Federal, que sería una pregunta que a mí particularmente me interesa por una serie de circunstancias, y ese papel, si además de la literatura se refleja luego a la hora de revisar los textos, o si se invisibiliza o si no se ve, que sería la pregunta, y ya yo creo que con esto ya después de vuestra respuesta ya tengo que cerrar. No sé quién quiere empezar. Empiezo yo. A ver, yo un poco como diciendo que todos los que hemos estado depende también del lugar, ¿no? Y no hay. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de colectivos tan importantes como, por ejemplo, las cigarreras, claro, es que es una cosa excepcional, ¿vale? Porque son muchas mujeres juntas trabajando. Entonces, por ejemplo, en Alicante, que había otra fábrica de tabacos, el gobernador civil está muy preocupado por qué van a hacer las mujeres estas, o si van a gritar «Viva la República» cuando baje Amadeo de Saboya de su barco. O sea, porque Alicante es uno de los lugares por los que pasa. Entonces, depende. Lo que pasa es que sí que había mujeres, Rosana también lo sabe muy bien, que un club republicano femenino, o sea, que sí que tienen protagonismo. Lo que pasa es que, como en todos los conflictos, no solo en este, sino en adelante, las mujeres como que van aparte, ¿no? Ellas tienen también, porque tienen redes de sociabilidad distintas, porque tampoco sus compañeros las integran, y eso pasará después también con el movimiento obrero, y entonces ellas sí que tienen un claro protagonismo, y las autoridades les tienen miedo, porque además son un resorte mucho más rápido, o sea, es como que tienen miedo a la espontaneidad, porque como están acostumbradas a no estar organizadas, ellas son capaces de organizarse mucho más rápidamente. Entonces, un poco sería por ahí. Yo, a mí, la tribuna tiene un trasfondo histórico muy potente. Y luego sí que es verdad lo que comenta Alicia, que claro, luego en cada caso local, pero a ver, globalmente, y no solo en este periodo del sexenio, sino que si consideramos al final ya el último tercio o la segunda mitad del 19, las mujeres sí que están presentes, pero al final, o sea, es decir, había mujeres republicanas, no eran la mayoría de las mujeres, ni mucho menos, pero bueno, había muchas mujeres republicanas, lo que pasa es que digamos que no estaban en esos escenarios o que cobran visibilidad en las fuentes. O sea, hay veces que aparecen sus nombres en suscripciones, en momentos de especial apertura de la participación como el sexenio, efectivamente hay clubes femeninos, hay activistas, los trabajos de Gloria Espigado son fundamentales del sexenio y del periodo anterior, que aparte de ser experta en el Cantón de Cádiz, ella ha estudiado las mujeres republicanas, sobre todo en periodo isabelino y el sexenio. Para el último tercio, por ejemplo,
Dolores Ramos, y hay estudios locales, por ejemplo el de Luzán Feliu sobre el caso de las blasquistas en Valencia, que atestiguan que sí que había mujeres republicanas, los mecanismos de participación eran otros, pero sí que a medida que avanza el 19 hacia finales y demás, cobran visibilidad. Hay periódicos como las dominicales del Libre Pensamiento que reflejan muy bien ese universo femenino, republicano, de mujeres de distintas extracciones sociales también, que no siempre son mujeres que escriben como Rosario de Acuña y otras propagandistas, sino que hay veces que son trabajadoras, que leen los periódicos o se los leen como refleja La Tribuna. Entonces sí que hay una socialización de mujeres en el republicanismo mediante otros mecanismos. Al final el propio republicanismo es verdad que no era muy transgresor en cuanto a los roles de género tradicionales, o sea, de la mujer, el hogar, los niños y demás, pero sí que en la línea también del rol tradicional de la mujer, de educar a los hijos, a los republicanos varones les preocupaba mucho que las mujeres inculcaran a los hijos determinados valores, y eso implica también que las propias mujeres interiorizaran esa filosofía y esos valores y demás. Claro que también si interiorizas determinados planteamientos republicanos, llega un momento en que te llegas a interrogar y a hacerte preguntas también sobre tu propia emancipación como mujer. Entonces, y de hecho algunas rebasaron el discurso de los varones, y ahí estaría Rosario de Acuña y Belén Sárraga y Ángeles López de Ayala y otras ya de finales del 19, pero vamos, que sí que hubo mujeres republicanas. Dicho breve. Yo, nada, ya un apunte solo. Volviendo al periodo del sexenio, porque, bueno, luego hay un recorrido, bueno, si sabemos lo del club, el femenino, en el caso de Alicante, lo que ha estudiado Gloria Espigado, etcétera, pero es que quizás la invisibilidad viene en las fuentes oficiales. Pero si os dais cuenta, nosotros que tenemos la suerte de contar con otro tipo de fuentes, que también nos da mucha información, las iconográficas, los grabados, pues yo ahora estoy pensando, además creo que es del año 72 y tal, en esas manifestaciones, a lo mejor en Madrid, en la Puerta del Sol contra las Quintas, y Viva la República, y hay muchas mujeres. Entonces, claro, el que está haciendo el grabado en realidad lo que hace es una foto de lo que está pasando. Entonces, lo que pasa es que luego en lo que es la documentación pues no se refleja. Pero yo sí que creo que había yo en alguna documentación del servicio histórico, bueno, del antiguo servicio histórico militar, sí que venía que habían interceptado, por ejemplo, a unas mujeres que iban a llevarle habituallamiento a la partida que estaba, pero bueno, así como formar parte de la documentación, encarcelarlas y eso no. O sea, pero yo creo que sí que estaban. Además, a ellas directamente les afectaba las quintas a sus hijos, los consumos, o sea. No sé si se me oye sin el micro, pero bueno, tampoco tengo mucho yo más que añadir, porque además ya hasta se ha planteado la bibliografía sobre el tema o las autoras de referencia sobre esta cuestión. Hay incluso alguna historia de vida, como más o menos reconstruida dentro de lo posible, como la de Guillermina Rojas para el sexenio, que era una maestra, era gaditana, no recuerdo, pero que tuvo una trayectoria dentro del republicanismo muy interesante y que hizo mucho ruido en los medios, a veces pues por el hecho de que era una mujer y desde otro tipo de medios ideológicos se utilizaba esto para desprestigiar la causa republicana. A veces esta cosa de los silencios y de los no silencios en la documentación, tanto en la pública como en la de las autoridades, que no está pensada para salir al público, tiene estas cuestiones que a veces sale de manera intencionada. Que hubo mujeres en el movimiento republicano, lo sabemos, que no les dieron un espacio público, ni siquiera una consideración similar a la de los activistas y los publicistas hombres, también lo sabemos, pero me quería ir por las ramas para comentar que no solo en el republicanismo, y más allá de que Pardo Bazán, que ahora tenemos una excelente biografía reciente, nos muestre el ejemplo de una mujer implicada en la política desde las filas del carlismo, sí que me llamó la atención hace tiempo también en el archivo de Ruiz Zorrilla, en los libros de orden público, una relación que encontré de personas que recibían correspondencia subversiva de los carlistas y la distribuían, es decir, que hacían como de nudos de comunicación dentro de las conspiraciones carlistas, que la mitad eran mujeres.
Es decir, que están ahí. Lo que pasa es que actúan en la política desde el terreno en el que pueden actuar en la política dentro de unos condicionantes sociales y culturales determinados. Más allá de eso, en ciclos de protesta social tradicionales, no me gusta decir tradicionales, en los motines contra las quintas estuvieron las primeras. En los motines de consumos estuvieron las primeras. Y en los motines del pan, que se extienden hasta las primeras décadas del siglo XX, siempre los comienzan las mujeres, dentro de unos repertorios de protesta que estaban muy pautados en cada paso y que se sabían de pueblo a pueblo cómo se protestaba en esas circunstancias, y las mujeres estaban ahí siempre. Y ya está. Ponte el micro, porfa. Carmen Conde hablaba muy bien de una señora cubana que vivía en la zona de Los Bagán, ¿no? Que era la esposa de Manuel Casola, el general que intentó abolir las quintas y que tuvo grandes terrenos aquí. Así que, cerrando con una cosa que escribió en verano del 59, pues hemos zarpado, o nos obliga a zarpar, en este congreso, el cual cierro hoy, pero al mismo tiempo nos quedan 2 días, y recordando a Carmen Conde, porque ella recordaba muy bien a esta señora cubana con la que se casó el general y vivió aquí hasta el final de sus vidas. Pues nada, con estas palabras, obligados a zarpar, de Carmen Conde, cerramos el día de hoy. Bueno. Una cuestión de logística para mañana. Mañana tenemos 3 momentos, por la mañana tenemos 3 momentos distintos. Desde las 10 hasta la 1 hay la lectura de comunicaciones en la sala de grados. A las 11 aquí Esther García Moscardó hace una ponencia y a las 12 tenemos la visita guiada con Luis Miguel Pérez. Podéis elegir cualquiera de las 3 opciones, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Hasta mañana. Yo mañana por la mañana no voy a poder. Eduardo.